Hola, soy Cori de Cori Style y el día de hoy les tengo un nuevo video. Esta vez el video de nuevo va a ser en español con subtítulos en inglés. Ya saben que utilizo este canal para practicar mi inglés. Entonces hoy vamos a tener un unboxing entre comillas, ya que déjenme les muestro. Adquirí una nueva cámara ya que para este canal llevo 10 años con este canal al día que subo este video. Y creo que la cámara que estoy utilizando ahorita la compré hace como 9 años. Entonces pues la mayoría de mis videos están grabados con una cámara Sony WX500. Si no me equivoco, ese es el modelo. Y es la cámara que les estoy mostrando en este momento. Así que bueno, la parte del unboxing va a ser con la cámara Sony y lo restante va a ser con esta nueva cámara, pues para que también ustedes vean la diferencia en calidad de una con otra. Esta cámara me la topé en las redes sociales y vi que hay mucha gente que la está pues comprando y utilizando para sobre todo vlogs de viajes y cosas así. A mí me gustó mucho porque si ven la caja es muy pequeña, por lo tanto la cámara es muy pequeña. Yo no acostumbro a grabar vlogs fuera de casa, pero pues también está esa situación de que si llego a salir, tener algún paseo, pues la puedo llevar conmigo. Yo ya abrí la cámara porque quería ver que tuviera bien los contenidos, quería probar también la cámara, pues para poder hacer este video y compartir con ustedes lo que me gustó, lo que, pues no que no me haya gustado, pero cositas que me hubiera gustado que tuviera esta cámara, lo cual son muy pocas cosas, la verdad me ha gustado mucho. Y bueno, ya sin tanta introducción, vamos a ver lo que vienen siendo los contenidos de esta pequeña cajita. Hay dos tipos de artículo que viene siendo la... no recuerdo bien el nombre, pero es donde nada más tienes la cámara con su case y algún aditamento pequeñito, que ese es como que el set básico. Y este es el Creator Combo, ¿ok? El combo de creadores. Yo adquirí este porque pues viene ya todo completo y la verdad siento que sí valía la pena el pagar un poquito más de dinero para adquirir este combo. Esta es la caja, como ven pues la verdad es muy pequeña. Aquí tiene todo lo que incluye. Y en la parte de adentro aquí venía lo que viene siendo el case protector y todos estos son los plásticos, manuales y cosas así que venían. Ya lo dejé aquí todo cerradito. Porque básicamente esto es lo que tú recibes al momento de comprar este combo. Si ven, viene con su propia bolsa para que la puedas llevar contigo y traigas todo lo que necesitas aquí. Aquí viene la primera cosita que pues me hubiera gustado mejorar, viene muy justa. Si quieres poner todo lo que viene en la caja aquí, tienes que hacer un poquito de Tetris para que todo quede bien pues guardado. Igual ahorita les voy a mostrar conforme vaya sacando las cosas cómo lo ordené yo para que todo me cupiera aquí. Pero digo, es una bolsa la verdad muy buena y pues va a ser muy práctica para estar llevando todo conmigo. Aquí pues ya abrimos la bolsa. Voy a ir sacando los contenidos y al final vamos a ver pues uno por uno, ¿ok? Tenemos el cable, que lo guardé aquí de este lado con la cámara, y la cámara yo ya la puse en su case protector. Entonces bueno, aquí está la cámara. La batería de repuesto. Aquí yo ya conecté un aditamento con el stand. Por último el micrófono. Y esta es la bolsa por adentro, tiene sus divisiones y vamos a dejarla de ladito. Muy bien, este pues es el cable que trae incluido para que la puedas conectar a tu computadora para cargarla. Aquí como ven yo ya le puse su protección, aquí pues básicamente es un case que tiene aquí también varios espacios para guardar otros tipos de lentes. Viene también incluido este lente que viene siendo para que tengas pues una vista más ancha de lo que estás grabando, sobre todo para panoramas y cosas por el estilo. Y pues lo padre es que aquí tiene imanes que puedes guardar aquí dos lentes nada más de la marca DJI. Ahí está. Otra cosa que me gustó del case es que aquí en la parte de arriba puedes poner lo que viene siendo el micrófono.
Entonces pues si quieres llevar en tu bolsa nada más lo que viene siendo esto, incluso le puedes conectar este aditamento y ya nada más te llevas esto en tu bolsa y pues la verdad pues esto lo protege muy bien y ya llevas hasta el micrófono. El micrófono es esto de aquí y trae también su, ¿cómo le llamaremos a esto? Su tapita contraviento. Yo ya se lo puse, pero pues obviamente se lo puedes quitar y poner para que si estás grabando afuera, pues esto limite el sonido de las ráfagas de aire. Viene también este micrófono con un imán extra. A pesar de que trae su clip, viene con un imán extra para que lo puedas colocar pues en tu ropa también. Entonces esto fue algo que me gustó mucho del combo. Lo bueno de este micrófono es que no lo necesitas conectar, no necesitas poner ningún aditamento extra, simple y sencillamente lo prendes, él se conecta a la cámara y listo. Entonces te puedes mover a gusto sin necesidad de cargar algún aditamento extra o de estar conectado por medio de algún cable. Entonces este es el micrófono. Esta es la batería extra que viene incluido. Tengo entendido que aproximadamente te dura unas 2 horas con la batería interna. Y estas vienen siendo otras 2 horas. Entonces he visto lugares donde dicen que en total te puede durar 4 horas. Incluso he visto gente que dice que hasta 5 horas. Yo no lo he probado tanto, pero de momento con las pruebas que he hecho, pues la batería la verdad se ve muy bien. Dejando de lado la batería, porque esta se conecta aquí en la parte de abajo de la misma manera que este aditamento. La batería también tiene abajo su, llamémosle rosca, aquí. Por si quieres, por ejemplo, ponerla en este stand o tienes algún otro aditamento que le quede, va por aquí. Ahora la otra cosa es este aditamento que al momento de conectarlo también te da esta rosca en tu cámara. Ay, no quiere enfocar. Y la otra cosa buena de este es que te da un poquito más de área para que tú puedas agarrar la cámara de una manera más cómoda. Aquí lo único que tienes que hacer tú es conectar esto aquí. Ya queda puesta. El cargador ahora queda en la parte de atrás, pero aquí abajo pues nosotros ya podemos conectar, por ejemplo, este stand que viene ya incluido. Esto también pues te puede llegar a servir como selfie stick. Si no lo quieres usar, pues también te da un poquito más de espacio para poderla agarrar más pues fácilmente. Aquí vamos a poner este. Así. También venía esta correa incluida, yo ya se la puse pues para evitar que se me caiga y cosas así. Y aquí ya nada más para encenderlo vamos a hacer esto. Conforme vaya hablando en este video les voy a ir incluyendo algunas de las cosas que les quería mencionar de esta Osmo Pocket 3, que de hecho no les había dicho el nombre, nada más les enseñé la caja y empecé a hablar. Entonces bueno, se llama Osmo Pocket 3, como veían en la cámara. Existen 2 modelos anteriores, pero la novedad es que tiene esta pantalla de 2 pulgadas y la verdad es muy, ¿cómo les diré? Es muy práctica. A pesar que no se puede mover o se está fija, no la puedes levantar ni nada, sirve mucho el poder estar aquí haciendo ajustes, simple y sencillamente moviendo la pantalla. Déjenme hago zoom. Y aquí si ven, con este joystick tú puedes controlar la cámara. Aquí no les voy a explicar yo cómo utilizarla ni nada por el estilo. Les quiero comentar la razón por la que yo la adquirí, que primero era pues para hacer un upgrade de mi cámara vieja y segundo, yo la voy a utilizar más para hacer videos aquí en mi escritorio, porque como saben pues yo normalmente hago videos de manualidades, unboxings, cosas por el estilo. Yo lo que quería ver en varios videos que no lo encontraba era el rango de esta cámara, cuánto se puede mover para grabar, porque yo mi cámara nada más la pongo así y grabo para abajo. En varios videos que yo vi no mostraban el rango para abajo. Sí mostraban muchos de que derecha, izquierda, para arriba incluso, pero no para abajo. Entonces aquí les voy a mostrar en este clip cuál es su alcance, sobre todo para la mesa, por así decirlo,
por si a ustedes también les interesa para manualidades o incluso para dibujos, que es otra situación que de vez en cuando yo la voy a utilizar para eso. Aquí les muestro que la verdad pues sí tiene un rango muy bueno. Obviamente si le incluyes la batería, la pones un poquito más alta, o incluso la puedes poner arriba de alguna caja, por ejemplo. Incluso esta misma la puedo poner aquí y le doy un poquito más de altura para grabar con un ángulo mayor directamente en la mesa. La otra cosa que me ha gustado mucho es que puedes instalar, o mejor dicho, casi que necesitas instalar una aplicación en el celular. No es forzoso, obviamente puedes utilizar la cámara sin necesidad del celular, pero si pones esa aplicación tienes más opciones, como por ejemplo hay un... ¿cómo le llaman? Básicamente son como efectos de belleza. Si quieres hacer que la toma se vea un poquito más como lisa o cosas por el estilo, pues tienes eso desde el celular. También, por ejemplo, si pones la cámara lejos de ti, con el celular la puedes controlar. Entonces la verdad siento que es una aplicación muy buena, que vale la pena instalarla, porque también tú ahí puedes descargar sin necesidad de cables. Solamente con la conexión Bluetooth y Wi-Fi puedes descargar los videos de esta cámara directamente a tu celular. Entonces, si tú la vas a utilizar principalmente para hacer videos, imaginemos para YouTube o Instagram, TikTok, pues simple y sencillamente grabas en modo vertical y lo bajas a tu celular, y ahí pues tú ya puedes editar o hacer lo que necesites con los archivos. Esa es una cosa que me gustó, la verdad, muchísimo. Hice pruebas de primero pasar los archivos a la aplicación, y de la aplicación, o bueno, de mi celular, los pasé a mi computadora por medio de cable. Y la verdad vi que los videos no perdieron calidad, porque era mi miedo de que, oye, pues si paso los archivos de aquí a acá y luego de ahí a la compu, van a perder calidad, y la verdad se veían muy bien. Entonces pues esa es una cosa que me ha gustado mucho. Aquí lo único que noté es que si te vas a modo foto, porque también puedes tomar fotografías con esta cámara, aquí creo que para lo que viene siendo la foto, lo que viene siendo esos efectos que yo les decía, no los puedes implementar cuando estás tomando fotografías, es solo para los videos, ¿ok? Pero pues bueno, las fotos ya, si tú las quieres retocar, lo que viene siendo el color o la exposición, pues ya lo puedes hacer en un editor en el celular o en tu computadora. Una de las cosas que también necesitas adquirir sí o sí para utilizar esta cámara es la memoria SD, micro SD, que de hecho se conecta aquí. En la página de DJI de la Pocket 3 viene una lista de las más recomendadas, porque pues si te compras una marca que a lo mejor no tenga mucha compatibilidad con esta cámara, puedes llegar a tener problemas, que se sobrecaliente o a lo mejor que ni siquiera la detecte. Entonces ahí sí les recomiendo, cuando se compren la micro SD, que sea una de la lista que te recomiendan en el sitio oficial, porque no tiene almacenamiento interno. Entonces sí o sí necesitas ponerle una memoria, pero esa no viene incluida en el combo, esa sí la tienes que comprar por tu cuenta. De ahí en fuera siento que todo lo que viene incluido en este set es muy, ¿cómo te diré? Muy conveniente, porque la verdad ya es todo lo que necesitas, ahí está. Por esa razón yo preferí pagar un poquito extra y tener ya todo. Sobre todo lo que me gustó pues es el stand, que la verdad ya lo he utilizado muchísimo en estos días que lo he estado probando, y pues obviamente su micrófono. Y aquí les voy a mostrar una pequeña prueba. Aquí lo encendí, se va a estar conectando. Aquí si ven, en la parte de arriba hay una barrita verde que se mueve conforme hablo, porque ahí te está detectando que ya se conectó al micrófono externo. Este audio que están escuchando aquí es el audio que recibe la cámara directamente. Y ahora voy a cambiar. Este es el audio directamente con el micrófono externo. Como ven, la calidad es muy buena. Había grabado un clip anterior, pero olvidé presionar el botón de grabar. Así que bueno, estoy haciendo este pequeño clip aparte para que vean la calidad del micrófono externo. La verdad es muy bueno. Solamente presionas el botón de encendido en tu micrófono, se conecta con la cámara
y listo. Ya apagué el micrófono y vamos a aprovechar para ponerle la batería externa mientras les comento otro punto de esta cámara. Esta cámara siento que sí hay que ser un poquito cuidadosas con ella porque no tiene protección contra agua. Entonces, si quieres grabar y sabes que va a estar lloviendo o si vas a algún lugar, no sé, a hacer esquí y hay nieve, pues te recomendaría tener mucho cuidado que lo utilices nada más en techos porque tengo entendido que no tiene protección de ningún tipo contra ese tipo de elementos. Así que pues bueno, también hay que protegerla un poquito de eso. Aquí como ven, ya conecté la batería externa. Conectas esta batería y esta empieza a cargar la cámara. ¿Okay? Y aquí si ven, pues también ya se hace un poquito más alta. No sé por qué estoy batallando para enfocar un poco con mi cámara. Ahí está. Ahora sí, las únicas dos cositas extras que quiero mencionar es que, una, puedes utilizar esta cámara para tomar fotografías. Hice algunas pruebas, la verdad sí se ven muy bien, pero si a ti lo que te interesa es tomar fotografías de panoramas o un poquito más profesionales, pues ahí la verdad sí te recomendaría buscar otro tipo de cámaras. Yo nada más las probé tomando foto y pasándolas a mi compu y mi celular. Y como les digo, eso es lo que yo opino acerca de esa característica. Porque siento que a fin de cuentas igual si haces mucho zoom se sigue viendo ahí un poquito como que los píxeles y cosas así. Pero si nada más la quieres para tomar fotos casuales de que vas a una salida, a comer, a pasear, lo que sea, tomas fotos para eso, tipo para un blog, está muy bien. Pero en ese apartado, pues nada más que tengan en cuenta eso. Si son fotógrafos muy profesionales, siento que a lo mejor una cámara más profesional sería mejor para ustedes. La otra cosa que siento yo que me hubiera gustado que estuviera un poquito mejor, no es malo, pero podría mejorar, es la parte del zoom. Ya que yo hago manualidades, a veces me gusta hacer zoom, porque tengo la cámara grabando y pues obviamente hay una distancia desde aquí, desde el lente, desde aquí hasta la mesa. Entonces con esta cámara Sony sí puedo hacer zoom. Aquí como ven hago zoom y no pierde calidad. Ahí pues ya nada más falta que se enfoque un poquito mejor. Pero si ven el zoom pues es muy bueno. Y cuando tomas fotografías el zoom es excelente en esta cámara Sony. Aquí lo que noté es que el zoom creo que nada más es de 2x. La verdad es un zoom muy pequeñito. Y si tú pones cosas a una distancia menor de 20 centímetros, que aquí pues nada más le estoy calculando con mi mano, si pones algo aquí, no lo va a enfocar, va a detectar más lo que está en el fondo. Tiene un enfoque muy bueno, eso sí, o sea, si tú estás mostrando productos y los pones a una buena distancia, los enfoca de inmediato, tiene un enfoque muy bueno. Pero si pones cosas a menor distancia de 20 centímetros, batalla. Entonces ahí yo lo que estaba haciendo era poner el artículo a 20 centímetros o la cosa que quisiera enfocar y hacerle un poquito de zoom. Y pues la verdad aún así siento que te da muy buen detalle, pero si tu necesidad inicial es hacer mucho zoom para mostrar detalles muy pequeñitos, pues la verdad ahí a lo mejor sí ocuparías algún tipo de cámara con un zoom más pues físico, por así decirlo, porque este es un zoom digital. Entonces pues esa es la diferencia. Vi gente que preguntaba de que, oye, es que yo hago joyería y necesito estar grabando detalles muy pequeños. Ahí la verdad no lo recomendaría, o podrían comprarse aparte un lente como estos, pero de macro. Un lente macro, hay de 2x, hay de 10x, no sé si haya mayor. Yo ahorita pues no lo he adquirido, quiero adquirir uno en un futuro, pero no es algo muy necesario para mí, ya que el zoom digital y poner el artículo, lo que sea, a distancia, me va a funcionar muy bien. Pero pues sí lo quería mencionar porque es lo único que siento que sí le faltó. Como que un zoom un poquito mejor, porque 2x pues la verdad no es mucho zoom. Entonces si vas a tomar fotos desde lejos y quieres hacer zoom, o si vas a grabar videos y quieres hacer mucho zoom, que tomes en cuenta que el zoom está algo limitado. No es malo, pero está limitado. Entonces pues para que ustedes tomen eso en cuenta. Siento que esos son los únicos detallitos que podrían haber mejorado, pero repito, no es que sean malos. La verdad es una cámara
muy buena en estos pocos días que la he estado probando, ya sea para grabar, para editar los archivos en la computadora y ver si me va a funcionar. Me gustó muchísimo. Es una cámara muy buena para mí en mi situación. Es un upgrade, la verdad, muy bueno. Y bueno, aquí también aprovecho para decirles que a partir de hoy los videos que grabé para este canal van a estar siendo grabados con esta cámara Osmo Pocket 3. Eso es todo por el día de hoy. La verdad es más un tipo como unboxing, mostrando contenidos y pues explicando para qué la voy a utilizar, por si alguno o alguna de ustedes la va a utilizar para el mismo fin, pues que tengan ahí esas cositas en mente. Si tienen alguna sugerencia, opinión, duda o quieren saber alguna característica extra, ya saben que en la sección de los comentarios me lo pueden dejar y responderé tan pronto como lo vea. Si les gustó este video, por favor no se olviden de dejar me gusta. Y si no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Espero tengan un bonito día y nos veremos próximamente con un nuevo video. Bye bye.